Hola, bienvenidos, ¿cómo les va? Feliz arranque de semana para todos y para todas. ¿Y qué semana, o mejor dicho, qué fin de semana, Teté? Estuvimos todos acá laburando un montón y la verdad que casi como que lo vivimos como una telenovela en tiempo real, una entrega por capítulo. ¿Cómo estás, Meri? Hola, Meli, sí, como un capítulo 24, ¿viste? Que era hora tras hora, iba cambiando. Básicamente así fue al menos el viernes hasta las 9 de la noche que nos terminamos enterando. Yo ya había terminado toda una nota explicando no solamente sobre vos. la campaña de Daniel Scioli. Llega el tuit de Unión por la Patria, confirmando la candidatura y la fórmula presidencial Sergio Massa, Agustín Rossi. Después, lo frenético del cierre de listas el sábado, ¿no? Que al menos por Unión por la Patria tenía que terminar de ordenar en todo el país. Buenos Aires, en todo el país, las listas de diputados y de senadores, obvio. ¿Cómo anda, Fabi? Bien, 3:30 de la mañana terminó la firma en La Plata, estimadísima Flederman. Estuve siguiendo ahí con atención y una lista que dejó de parte de Unión por la Patria en la provincia de Buenos Aires, entre los 15 primeros lugares, que es lo que aspira a renovar de alguna manera o a llegar a la Cámara Baja, 11 de ellos prácticamente del paladar negro del cristinismo. Solamente hay 2 que responden a Sergio Massa. Estamos hablando de Cecilia Moró como cuarta candidata y también Ramiro Gutiérrez, y otros 2 que son Tolosa Paz y Santiago Cafiero, que es el trueque, ¿Y les puedo... de alguna manera, que consiguió Alberto Fernández. El canje. De canje, no, consiguió bastante, hay que decirlo. Y si hablas del gobierno nacional, en la lista de la provincia de Buenos Aires hay 9 funcionarios nacionales, 7 ministros actuales y el director de la AFIP y también la titular del PAMI. O sea que desde el punto de vista de la reivindicación de un gobierno que tiene un 130% de inflación, va a ser una elección muy extraña que el responsable justamente de Economía esté a la cabeza de la campaña electoral y tenga como compañeros de lista, en este caso en la provincia de Buenos Aires, 8 funcionarios que responden a un gobierno que pareciera que todos dicen que es malo. Entonces es una incógnita esta realmente a dilucidar. Me parece que es una de las preguntas que dejó el cierre de listas. Sí, a ver, nosotros particularmente poniendo el foco en la Cámara de Diputados y cómo, sin lugar a dudas, es un escenario excepcional por el que si querés llegar lejos en tu carrera política tenés que pasar. O sea, si no pasas por la Cámara de Diputados, si no pasas por el Senado, difícil que termine formando parte del Poder Ejecutivo en alguno de sus aspectos. Termina siendo efectivamente un lugar de mucha exposición y también de muchos contactos políticos en el buen sentido. Sí, y a eso de ejercicio de la política. No solamente como escenario previo también al Poder Ejecutivo, la realidad es que los próximos 4 años el Congreso va a ser clave. Si hoy estamos viendo que la Cámara de Diputados y el Senado se está aletargando frente a la campaña electoral, la realidad es que hoy en día todas las coaliciones políticas están pensando cómo van a hacer para negociar durante los próximos 4 años de gobierno, que saben que ninguno va a tener mayoría, y cada una de las medidas, pensando particularmente en Juntos por el Cambio, una de las discusiones más fuertes que se está dando entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta tiene que ver, bueno, cómo van a ser esas negociaciones y la estrategia en el Congreso para poder implementar algunas de las reformas que están pensando llevar a cabo. Patricia Bullrich tiene, pensando en la Cámara de Diputados, piensa, bueno, yo me alío con algunos sectores de Javier Milei, que pensando en que en 10, 12 diputados va a haber el bloque libertario, y a través de esas negociaciones y tal vez con algunas otras esporádicas de ciertos sectores del peronismo, voy a poder implementar la reforma previsional, la reforma laboral, muchas de estas políticas que sí o sí tienen que pasar por el gobierno. Esta mayoría de la cual Horacio Rodríguez Larreta estaba mencionando ya casi hace un año como parte de su campaña presidencial, la está pensando más en términos de algunos sectores del peronismo y ese gobierno del 70% que solamente no incluiría a el kirchnerismo. Esto es clave porque hizo a lo que fueron todas las negociaciones en su momento con Juan Schiaretti, ¿no? Con la posibilidad de incluirlo a la coalición de Juntos por el Cambio, que terminó rechazando y que hoy en día estamos viendo frente a la derrota en Córdoba en las elecciones, que ya Patricia Bullrich y los sectores más duros de Juntos por el Cambio le están echando en cara a Larreta haber amagado con esa alianza, porque piensan que un poco desdibujó la candidatura de Luis Juez. En efecto fue así, digamos, después vemos si Larreta es el único responsable de eso, o si realmente este es el derrumbe de la carrera de Juez también. Sí, yo, ¿no? diría, la vería desde el otro lado también, desde el lado de Larreta.
Porque si vos pensás que si hubiese hecho una alianza previa a las elecciones podría haber ganado efectivamente la gobernación de Córdoba, entonces hay, digamos, dos miradas sobre la cuestión. Entonces, la posibilidad de que Schiaretti se incorpore, yo creo que está latente. Y sigue, va a ser va a estar en los próximos días, cuando baje un poquito las aguas, se aquiete un poquito y va a ser posible. Y ojo, porque también ahí volviendo en este caso a Sergio Massa y a su candidatura, hay sectores que acompañaron a Yarlora, como Martín Gil, intendente de Villa María, exfuncionario del gobierno nacional, que van a estar junto a Sergio Massa en la candidatura nacional. Y además no le quitemos mérito al propio Yarlora, que por ahí para nosotros es una figura, digamos, no tan conocida, supuesto, claro. no tan, digamos, con no tanta visibilidad, pero es un intendente que, por ejemplo, solo por decir algo, fue a votar y el tipo se sentó en una parrillita ahí a 2 cuadras del lugar a donde votó, a donde pasaban todos los vecinos y vecinas, y te juro porque yo lo vi, lo saludaban, le agradecían, le deseaban suerte. ¿Cuántos intendentes pueden hacer eso? ¿Cuántos? Realmente, ¿cuántos tipos pueden sentarse en una veredita al sol y te das cuenta que no era una escena armada? No es que eran con los Figuretti de Tinelli, que estaba todo armado. O sea, te das cuenta que era gente que de casualidad pasaba, taxistas que tocaban la bocina. Entonces, si realmente, también digo, porque acá estamos todo el tiempo mirándolo bajo la lupa de la nación, ¿no? Sí, sí. Y después en cada una de las provincias se juegan cosas muy distintas, porque él contaba todas las cosas que en definitiva logró mejorar de la provincia de Córdoba y de la ciudad de Córdoba capital. Nos vamos a nuestra próxima nota y ahora en un ratito seguimos analizando todo esto. En la provincia de Salta está el diputado Lucas Godoy. ¿Cómo le va, diputado? ¿Cómo anda? Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, aquí tratando de acomodarnos después de este vuelo turbulento que tuvimos el viernes, el sábado. Estamos todos, no sé, yo digo, si un candidato termina reventado, nosotros terminamos muertos, no me quiero imaginar ustedes. ¿O no? Son mucha intensidad. Son momentos con mucha intensidad, vorágine, obviamente negociaciones, acuerdos, charlas y más charlas. Y eso va subiendo, esa intensidad se va agudizando mientras más responsabilidades y decisiones tengas. Sí. Así que sí, pero son parte de la política. Ahora, una vez conformado esto, ya resuelta esta fórmula que para nosotros ha sido una gran noticia, pues tenemos que dedicarnos a laburar, básicamente, continuar gestionando y, por supuesto, empezar una campaña de manera concomitante, generando la expectativa para lograr ser una lista competitiva. Y nosotros que somos medio como psicoanalistas, ¿no? Sin tener el título, nos quedamos sobre el peso de las palabras. ¿Por qué una gran noticia? ¿Con qué tiene que ver? ¿Qué es lo que...? Una lista unidad. Yo creo que Sergio era la persona indicada para sintetizar esa lista que genera esas expectativas de las que yo hablaba, que está haciendo un trabajo enorme en el Ministerio de Economía resolviendo un gran problema, o intentando resolver un gran problema que teníamos, y que en definitiva al ser oficialismo, tener responsabilidades, lo que ameritaba era que tengamos una lista unidad y que en definitiva quien mejor puede encararla desde mi punto de vista es Sergio Massa. ¿Y entonces qué hace Grabois presentándose? No, ni idea. Tendrá su posición, y se querrá presentar, pero está claro que el enorme porcentaje de Unión por la Patria va a confluir en la lista de Sergio Massa y Agustín Rossi. Los gobernadores lo pedían, los legisladores, legisladoras, distintos sectores sociales, políticos, gremialistas pedían esta unión y bueno, se ha generado. Ahora, lo de Grabois no soy quien para responderlo. Él tendrá su posición y si así se ha aceptado,
pues será que hay que competir. Hola Lucas, ¿cómo estás? Acá María Caferata te saluda. Buenas tardes. Buenas Te hago una consulta. El anuncio cuanto menos se hizo de una forma desprolija porque fue 24 horas después de que Guado de Pedro hubiera lanzado oficialmente su candidatura, pero y uno de los reclamos que le hicieron los gobernadores cuando se reúnen con Cristina, se reúnen con Alberto Fernández, tenía que ver con que no era conocido el ministro de Interior en las provincias del norte, por lo tanto no podía ser tan competitivo. ¿Esto es así? ¿Es cierto? Sobre la poca competitividad de Guado de Pedro, no sobre que le dijeron eso. Entiendo que leí esos trascendidos. Probablemente no tenga el nivel de conocimiento, sí, seguramente que puede llegar a tener Massa u otro dirigente político que estuvo en elecciones, que participó, que viene hace un tiempo inmiscuido en la política, en las primeras planas nacionales. Entonces sí, lógicamente el nivel de conocimiento, a ver, yo encuestas de esta naturaleza leía ya por marzo-abril y dejaban traducir o traslucir esta realidad. Pero más allá de eso, me parece que lo que se planteó independientemente, recordemos que cuando existía la posibilidad de Guado de Pedro junto a, todavía no confirmaba, pero junto a Mansur también había otra lista. Entonces ahí lo que se plantea desde mi punto de vista principalmente tenía que ver con esto, con sinteticemos, vamos a la unidad, seamos competitivos, nos dediquemos a gestionar y a gobernar, que esa responsabilidad tenemos, y en el camino ofrezcamos nuestra postura o nuestra posibilidad con mayor nivel de competencia y que generen las mayores expectativas a lo ancho y a lo largo del país. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes, Fabián Waldman te saluda. Preguntarte, bueno, vos vas en una lista junto a Pablo Outes, Yolanda Vega, y en el tercer lugar entiendo que está tu candidatura. Preguntarte cómo está el espacio de Unión por la Patria en este caso, y si pensás, conociendo la relación entre Gustavo Sáenz y Sergio Massa, que esa provincia va a volcar definitivamente su fuerza, sus votos, la mayoría, hacia el titular de Hacienda. Mira, yo creo que sí, más allá de la relación, nosotros hemos conformado una lista y una confluencia de 18 partidos, creo, y además entiendo que Salta tiene una raíz y una participación peronista muy alta, y que Sergio es una figura que ha crecido muchísimo en los últimos tiempos, de un gran conocimiento y de intención. Y hemos logrado una unidad que finalmente no sé si habrá interna en términos parlamentarios, pero por lo pronto hemos logrado una unidad, por supuesto, encolumnándonos en la fórmula, que va a hacer que sea verdaderamente competitiva. Yo no tengo dudas que en Salta va a ganar la fórmula de Unión por la Patria. Ahora, ¿nos puedes explicar qué valor tiene en la carrera política de un diputado encabezar o estar en una lista de diputados del Parlasur? Bueno, es una figura, no es testimonial, pero es una figura, el trabajo del Parlamento del Mercosur, desde mi punto de vista, lo que tiende que tener es o debe tender a, mejor dicho, fortalecer más las relaciones de los países miembros. Sí. Así que no es baladí, más allá de que se piense que es algo abstracto, yo no creo que sea tan así. Me parece que debe brindársele la importancia que tiene las relaciones básicamente no solo de hermandad, sino comerciales, que es sin duda alguna el meollo del Mercosur, y de una continuidad en ese tipo de interrelación. Entonces, me parece que yo creo que tiene importancia desde ese punto de vista. Creo que disminuirla, minimizarla, es un grave error, sobre todo para conformación de mayores lazos de relaciones con los países miembros. Tengo una
consulta respecto a declaraciones de hoy a la mañana frente al Palacio de Hacienda del secretario de Agricultura, Juan José Bailo, que mencionó la posibilidad de revisar las retenciones. Quería consultarte por tu opinión sobre esta declaración, teniendo en cuenta, ¿no?, que obviamente sería algo que tiene que pasar por acá mismo el Congreso de la Nación, en el caso que vaya a tener que o eliminarse o modificarse. No las escuché, no sé concretamente a qué se refería ni en qué, desde qué lugar, sí, lógico, pero en qué se estaba pensando respecto de revisar. No creo que haya nada inmutable tampoco. Si lo ha planteado el secretario de Agricultura, debe ser que tiene alguna idea respecto hacia dónde avanzar. Que esto quede claro, ninguna acción que se toma desde el peronismo, que se ha tomado históricamente, ha sido en perjuicio del sector agropecuario. Más allá de que en su momento, y particularmente con la 125, hubo un quiebre y una gran confrontación, es que finalmente la impulsó a alguien que hoy está en Juntos por el Cambio, ¿no? Así que más allá de eso, cada vez porque sabemos de la importancia del sector productivo agropecuario, esto no hay que dudarlo. Y además sabemos también que cuando el sector tuvo algún problema, por ejemplo, el ministro Massa acompañó con distintas medidas fiscales que fueron muy beneficiosas y coadyuvaron a atravesar esos momentos malos, sea por sequía, sea por heladas, sea por disminución de precios internacionales, por lo que sea. Es decir, el Estado, en particular desde el peronismo, siempre ha estado presente. No hay acá una antinomia. Hay una falsa probablemente antinomia en base a aquella experiencia que llegó a puntos dramáticos, pero bueno, habrá que ver, no desconozco a qué se habrá referido el secretario. Lucas, la semana próxima, el jueves 6 a las 11 horas, está citada la Comisión de Juicio Político. El principal convocado, que está la incógnita si efectivamente va a responder o no, es Juan Maqueda. Sé que no tenés participación, pero ¿cómo estás viendo el desarrollo de del trabajo que llevan adelante desde el oficialismo y la oposición, y si considerás que ha tenido algún tipo de resonancia hasta el momento? La tuvo, de hecho estamos hablando, me parece que no solamente quienes estamos enfrascados en el mundo político, podremos llamarlo, sino que ha trascendido al común denominador. Me parece que lo central de esta comisión tiene que ver con transparentar algunas cosas, ¿no? Se ha tomado conocimiento y se ha accedido a información que de otra manera no era posible y que demuestra distintas irregularidades. Así que desde ese punto de vista, que tiene que ver con un principio constitucional básico, que es el acceso a la información pública, que suele estar ausente de los ámbitos judiciales, me parece que ha sido muy importante el trabajo y el cumplimiento en este sentido de la comisión. Vos durante mucho tiempo trabajaste en virtud de la ley de alquileres. Y sí, entre otras cosas, es una de aquellas que ha quedado en el tintero. Se han generado aumentos y requerimientos muy abusivos en el último tiempo, a propósito de que no hay una ley que haya sido efectiva. ¿Qué crees que va a terminar pasando con eso y también qué solución se puede ir brindando? Mira, la verdad es que nosotros discutimos en su momento y llegamos a dos dictámenes. Uno que desregulaba prácticamente la relación entre inquilino y propietario, sin sopesar o generar mayor equilibrio en una relación claramente desigual. Por eso el derecho, la ley, interviene para beneficiar en algunos aspectos a la parte más débil de la relación. Siempre hablando, en este caso, de alquileres para vivienda, porque cuando hablamos de alquileres comerciales no se aplican los mismos principios. Y algo que nosotros habíamos dictaminado que tenía que ver con sostener aquello que planteaban los inquilinos, que era los años en la antigüedad, de contrato. No, la permanencia, claro, sí.
Claro, los índices de actualización, que no se liberen y puedan irse por las nubes. Bueno, eso lo sostuvimos y nosotros además incluimos algo que a mí me parece fundamental, que fue un pedido también de las cámaras inmobiliarias, pero de los propietarios, con distintos regímenes de promoción fiscal para aumentar la oferta de alquileres. Y tuvimos en cuenta también que no es la misma la realidad de lo que sucede en Salta capital o en Tartagal o en Ciudad Autónoma de Buenos Aires o en Villa María en Córdoba, porque los aumentos de los alquileres se han dado por distintos motivos. En primer lugar, por aumento de precios en la economía en general, ¿no? Digo, el gran problema hoy que tiene la Argentina y que se está intentando resolver tiene que ver con el nivel de inflación. Pero también por distintas circunstancias que han ido variando el mercado inmobiliario, entre ellos el turismo. Se han trasladado muchas viviendas, muchos inmuebles al sector turístico, que paga en dólares, que por ahí se obtienen más ganancias. Entonces, en lugares turísticos se ha achicado la oferta. Pasa aquí, a ver, en mi provincia, vamos a suponer mi ciudad, si se quiere, en Salta capital. No es lo mismo la realidad del mercado inmobiliario en el microcentro, o si querés macrocentro, que en los barrios. En los barrios sigue siendo viviendas para alquiler para familias. En cambio, en el microcentro o macrocentro ha ido creciendo la inversión en unidades destinadas al turismo. Esto también tiene que analizarse, no solo respecto de aquella ley, que para mí, insisto, tampoco fue una buena ley, yo no participé en su sanción, no es de mi bloque quien la impulsó, intentamos modificarla en algunos aspectos, pero lo que nos pareció, lo dijimos en ese momento, es que no se había consultado a nadie. Solo un pequeño sector se había legislado desde la realidad de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires al resto del país, sin consultar. Nosotros cuando hicimos la ronda de diálogos, lo intentamos hacer lo más federal posible, con participación de las 23 provincias. Y muchos de estos artículos que dictaminamos surgieron a partir de la intervención de este panorama federal, digamos. Sí. Para cerrar un poco, trayendo a lo que está haciendo, las discusiones que están planteando tal vez los diferentes candidatos. Hoy a temprano en la mañana, el precandidato a vicepresidente de la Nación, Agustín Rossi, se refirió a que está trabajando en una nueva ley de medios, ¿no? Y la necesidad de volver a reglamentar, y haciendo hincapié en los artículos que el gobierno de Mauricio Macri terminó eliminando. Quería conocerte por tu mirada sobre el tema puntual, si te parece una prioridad que tiene que ser de un futuro gobierno, y bueno, y qué analizas eso de lo que pasó con esa ley de medios. Bueno, en su momento, cuando se sancionó la ley de medios, recordemos que hubo foros y discusión a lo ancho y a lo largo del país, ¿no? Yo no recuerdo, pero me parece que sí, en aquel momento era legislador provincial y también tuvimos nuestra discusión y acompañamos, en definitiva, esta ley de medios que se había conformado, advirtiendo que lo que necesitaba sí era un fortalecimiento de los medios del tercer sector, de organizaciones sociales, de organizaciones de la sociedad civil, buscar mecanismos para que haya un crecimiento de esos medios y no sea solamente una cuestión de pauta, porque imagínense una pauta de medios en un municipio del interior, es prácticamente inexistente. Pero luego fueron derogados algunos artículos tendientes a beneficiar a los grupos concentrados, que se concentraron aún más todavía. Algo que sin duda alguna genera menos cantidad de voces y diversidad de voces en lo que tiene que ver con la comunicación. Por supuesto que no es la misma la realidad de los medios hoy también que lo que sucedía en aquel momento, por otras formas de comunicación, de streaming, todo lo que tiene que ver con nuevas tecnologías, con redes sociales, etc. Entonces, yo creo que sí, que como no es de mi especialidad, pero todo debate es interesante. En términos de prioridad, sí creo que la prioridad tiene que ver con seguir pensando y profundizando medidas que tiendan al desarrollo productivo, al desarrollo industrial,
minero, por ejemplo. Para mí un debate central tiene que ver con el litio y su declaración como recurso estratégico. Lo vengo planteando hace 3 años, con proyectos que presenté ahí en la Cámara de Diputados. La escuché a la vicepresidenta plantearlo por lo menos 2 veces en distintos discursos, y me parece que ese es un tema central, que hay que, no la nacionalización, ojo, porque yo siempre cuando hablo de esto tengo que aclarar. ¿Qué ¿no? sería entonces, a diferencia de nacionalización, plantearlo como un recurso estratégico? Sus proyectos que Miren, el petróleo es un recurso estratégico y eso no significa que esté nacionalizado. Significa que es un recurso que debe mirarse con la perspectiva estratégica que tiene a nivel mundial en términos de diversidad energética y desarrollo de nuevas tecnologías. De batería de litio tiene múltiples funciones, pero principalmente lo que tiene que ver con batería de litio, de automóviles eléctricos o de celulares, etc. Estratégico es discutir la necesidad de que se agregue mayor valor aquí, que no sea solamente el commodity, que las plantas pilotos que puedan haber en La Plata o que se puedan crear, tengo entendido que se va a crear una en Santiago del Estero, no sean plantas pilotos de fabricación de unas cuantas baterías, que se genere mayor mano de obra a través de ese proceso de industrialización que hoy solamente tiene el carbonato de litio, es mínimo el proceso de industrialización. Tiene que ver con infraestructura, con redes viales, tiene que ver con redes de tendido eléctrico, tiene que ver con educación, con que podamos tener en las universidades de la región una ingeniería en litio, por ejemplo. Y esa tiene que ver con inversión de nación y tiene que ver con pensar en el litio como un recurso estratégico. Bien. Una pequeña reflexión acerca del conflicto que desató justamente la reforma de la Constitución en Jujuy y la situación de los pueblos originarios con respecto a las reservas. Totalmente. Tiene que ver también con el respeto, por supuesto, a las propiedades comunitarias, tiene que ver con el cuidado del medio ambiente. Digo, me parece que es un debate amplio que no puede estar concentrado solamente en una inversión. Ahí se nos congeló Godoy. Hablando de inversión. Falta inversión. falta banda ancha. La inversión tecnológica. Ahí te tenemos otra vez para hacerlo. Sí. Sí, nos quedamos congelados. Sí. No puede ser solamente mirado, decía, desde un punto de vista netamente extractivista, es decir, sacamos el litio, buenísimo, vienen a invertir las empresas, se generan muchos empleos indirectos, en particular en servicios, pero esa es una mirada muy sesgada, muy lineal de lo que tiene que ver con un recurso tan trascendental en el mundo para las próximas décadas. Diputado, gracias por este contacto. Por favor, muchas gracias a ustedes. Chao, hasta la próxima. Dicho sea de paso, vieron que hay un veranito de San Juan en Salta también. ¿Ah, sí? Con temperaturas muy elevadas. Que sigan un poquito más, decimos. ¿Sí? Un poquito. No, acá también, acá no nos podemos quejar. No, acá estamos bien, hoy estamos bien. 18 grados en Ciudad de Buenos Aires en mitad de invierno, Sí, terrible. Bueno, sí, te parece mal a vos, Sí. te pone de mal humor, No, me parece que me preocupa un montón. Te preocupa el cambio climático. Exactamente. No, pero es habitual, para esta época del año. No, bueno, las temperaturas ¿Sí? elevadas que hemos tenido en marzo, en abril, No, han sido pero 29 grados. Esta semanita de... Bueno, no lo sé. Sí. Esta semanita de Lo que San pasa Juan. es que habitualmente cae más para principios de agosto. Claro, ¿Viste? sí. Para esta época hace más frío, después también julio es frío polar, así que prepárense. Y después ya las primeras semanitas de agosto en general se viene este calorcete, se ve que se adelantó un poco. O hay dos solitas de verano. Así que me preocupe y lo disfruten. Sí, Lo que está mal disfrutando. son los fabricantes de ropa en este caso, cuando pasan estas cosas. Y bueno, pero que bajen el precio de la ropa o que la hagan Claro. con alternativas, ¿viste? Con cierres para sacarle las mangas, Ah, mirá. trajes para sacarle la pierna, la pata larga. ¿Qué te parece? Sí, Un toda look como propuesta. Yo no sé si lo usaría, pero bueno. No, porque cuando eras chico no usabas Sí, a ver, ¿qué vas a decir que la usaba? bermuda, no, los niños no podían usar pantalones largos. Bueno, yo ya no llegué a esa época. Está bien que sea un poco más grande que vos, pero en mi época ya los chicos a los Podían 11, 12 usar. años usábamos pantalones largos, digamos. ¿Y de cuándo es eso Y es, digamos, yo te diría, Hasta arriba que estás los haciendo anteriores,
de los que nacieron hasta el... Yo soy del 61. Sí, no, está bien, vos sos joven. Yo soy joven. Sos un purrete. Sos un purrete. Bueno, el que tenemos, lo que sí tenemos purrete, me parece, son, porque ese es el otro análisis que hay que hacer, ¿no? ¿Cuánto ganó y cuánto perdió? Si uno me centro un poquito más en el oficialismo. ¿Cómo lo está vinculando? ¿Cómo? Estoy fascinada a ver cómo vas a vincular este tema con... Bueno, la generación, los hijos de la generación diezmada. Digamos, bien, ¿no? bien ¿Está bien? unido. ¿Está bien? Porque tenés senadores, tenés a Guado de Pedro, tenés a Axel Kicillof, que sigue por su reelección, tenés a ver, una los premios lista... Consuelo entonces fueron para Guado de Pedro, el Senado. Sí, yo no sé si un premio bueno, sí, Consuelo, pasar de ser por un día el candidato a presidente. Como dicen, del Ministerio del Interior decían, todavía no dijo que era candidato. Bueno. No, tampoco hay que tener lástima. No, el nivel claro. de posicionamiento que tuvo Guado de Pedro en las últimas semanas a nivel nacional fue impresionante. Sí. Es un hombre bastante joven que está recién empezando su carrera años. política. 46 años. Más allá del golpe de haber lanzado su candidatura con ese video y que sabemos que el spot con Mansur ya estaba filmado. La realidad es que Guado de Pedro en las últimas semanas tuvo un posicionamiento en todo el país. Fue presentado como una posible candidata de Cristina Fernández de Kirchner y esto recién empieza, más allá del golpe. ¿Y por qué Cristina puso el foco en él? Porque quiso... Bueno, hay dos cosas. El tema de la generación de ESMAD. Cuando Cristina Fernández de Kirchner les ofrece el bastón de mariscal, podemos ver claramente que los que salieron beneficiados un poco fueron aquellos que decidieron efectivamente tomarlo. Sergio Massa fue uno de esos que se puso en movimiento, el propio Guado de Pedro, mientras todo un sector del kirchnerismo estaba en proceso de operativo clamor por la candidatura de Cristina, Guado de Pedro fue de los primeros que empezó a moverse en plan candidato y a empezar a plantear qué nivel de instalación podía tener el resto del país. Cristina Fernández de Kirchner le permitió moverse. Y bueno, el análisis que se hace es que a 48 horas antes del cierre de listas, los números no le estaban dando tan bien. Pero igual, por eso, Mary, yo ahí diciendo, con todo respeto, ¿no? Acá la que más sabe sos vos y Fabi también, pero yo ahí diciendo que tuvo una exposición espectacular o que un posicionamiento un crecimiento, no es el crecimiento de la nada. Previamente, sí. Claro. Si vos partís de cero, cualquier crecimiento. Es que no parte de cero. Fue un ministro, digamos, que está en el kirchnerismo. Esta es la segunda gestión de Guado Pedro en el kirchnerismo. Fue diputado, participó en el Consejo de la Magistratura. ¿Fue ministro? ¿Ministro de quién? ¿Guado de Pedro? No, Alberto Fernández. Bueno. Es ministro en el mismo cargo. Bueno, por eso te estoy diciendo. Pero no es la segunda gestión. Y recordemos que... Bueno, no, está bien. Eso es lo que se analizó pensarlo como jefe de gabinete y fue la propia Cristina la que dice, no, me parece que todavía no está preparado para ser jefe de gabinete. La propia Cristina dio a conocer esa conversación que tuvo en su momento con Alberto Fernández. Era una persona que tenía una larga tradición, particularmente acá en el Congreso de la Nación, que tuvo mucha presencia y mucho contacto con los gobernadores debido a su cargo como ministro de Interior. Y bueno, y ahora fue posibilitado como hubo el candidato de Cristina y a partir de ahora se irá viendo. Y en el análisis de la generación de ESMAD yo también te lo incluyo a Sergio Massa. Sí, claro. Y después lo que vos decías, creo que con respecto a los que se quedaron con el operativo Clamor, hoy no están incluidos. Absolutamente. En esos, de la lista de candidatos a diputados, al menos en la provincia de Buenos Aires, también fue un poco un reflejo de eso. Vamos a ir viendo cómo se irá posicionando, pero bueno, es interesante ver quiénes van a ser las caras porque me parece clave lo que se van a ver por estos días, porque gran parte de la discusión sobre la gobernabilidad de los próximos 4 años se va a dar acá en el Congreso. Todos necesitan poder implementar sus políticas a través de acá, principalmente la Cámara de Diputados de la Nación, y hay que ver cómo esas negociaciones se llevan a cabo. Y la interna que está viendo entre Juntos por el Cambio, entre Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta se está dando en esos términos. Así que va a haber... Lo que me dijeron tenemos recién, una nota. Que creo que podemos preguntar al diputado, que no hay sesión el miércoles, que está confirmado. Tenemos ahí, bueno, ahora lo consultamos con nuestra próxima invitada. Diputada Romina del Pla, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Buenas tardes. Sí, de gira por el interior de la provincia de Buenos Aires. Estamos en este momento en Azul. Estuvimos más temprano en Bolívar y vamos a terminar la tarde en Olavarría, acompañando a las listas locales de
la lista Unida a los Luchadores y la Izquierda, del Frente de Izquierda, que está encabezada por Gabriel Solano y por Vilma Ripoll. Y por Vilma Ripoll. ¿Y cuál es digamos, el balance que hacen ustedes de las elecciones provinciales de el crecimiento o la repercusión que tuvieron las listas de izquierda presentadas en cada una de las provincias? Bueno, mira, un primer balance que creo es importante tiene que ver con que justamente la presencia del Frente de Izquierda o del Partido Obrero en algunos casos, porque en el caso de Chaco, en el caso de Formosa o de Misiones somos la única fuerza que está presente. Bueno, en primer lugar ratifica nuestra presencia como fuerza nacional, ¿no? Lo cual ya es bastante importante en relación a una disgregación más general que está habiendo de muchas fuerzas políticas, ¿no? Esto me parece que es un tema importante. El segundo es que las votaciones han sido diversas, depende también la presencia en cada una de las provincias, depende la intervención que haya habido en cada momento en la configuración política de cada provincia, ¿no? En Neuquén, por ejemplo, nos fue muy bien, ratificamos toda nuestra presencia legislativa. En el caso de Jujuy sacamos una votación muy, muy importante. En el caso de algunas provincias marcamos el paso y en otras, bueno, nos comió la crisis política correspondiente, ¿no? Sí. Así que, pero en todos los casos hemos podido establecer el planteo del Frente de Izquierda, la necesidad de terminar con todos los que gobiernan y gobernaron y de reorganizar una salida a la crisis sobre la base de cambiar cuál es el eje de quienes son los beneficiarios de la política económica. Romina, para ustedes es impensada, ¿no? En términos, digamos, casi de la fundación del partido o de los partidos de izquierda, pensar alianzas con otras listas, ¿no? Bueno, mira, yo creo que un primer salto ha sido conformar el Frente de Izquierda, así que ese me parece que es ya un salto importante, que era un reclamo que se le hacía a la izquierda, ¿no? La izquierda no se unifica, la izquierda siempre va dividida. Bueno, ya lleva 12 años el Frente de Izquierda de una unificación de los 4 principales partidos de la izquierda, y en ese punto la clave fundacional del Frente de Izquierda es la independencia política de nuestras fuerzas en relación a las fuerzas patronales, ¿no? Con lo cual ese es el carácter de nuestro frente, el carácter de nuestros partidos, y en ese sentido nos parece que es clave mantener este principio fundacional del Frente de Izquierda, ¿no? Que es lo que le da una característica a la izquierda en Argentina, una izquierda que no hace ninguna aventura detrás de ningún sector patronal, sino que es una izquierda que mantiene los principios y así hemos logrado un desarrollo muy importante. Pero igual, perdón, quiero terminar de entender eso que estás diciendo. Por ejemplo, en este caso van ustedes con una PASO en las presidenciables, ¿no? Digo, en una PASO después está el MAS y después también está el Polo Obrero. No, el Polo Obrero es la organización social... El Partido Obrero, quiero decir. Del Partido Obrero, que integra el Frente de Izquierda, con lo cual... Hola. No, ahí nos ahí cortaste está. A nosotros, algo pasó, te entró un llamado o algo pasó. Acá estoy, no sé. Ahí te tenemos. Estoy, viste, te complica cuando uno está en la calle. No te preocupes. Te decía, el Polo Obrero es justamente una organización ligada al Partido Obrero a partir de la organización de las y los desocupados. Integra, por supuesto, el Frente de Izquierda, así que integramos el Frente de Izquierda. Por eso digo, los 4 principales partidos de la izquierda en Argentina están en el Frente de Izquierda: Partido Obrero, PTS, Izquierda Socialista, MST. Y sobre esa base es que se ha organizado, sobre esta base completamente principista de independencia política. Entonces, los que no están es porque no quisieron estar en su momento, no les interesó construir, un frente único en este sentido, y nosotros seguimos defendiendo nuestra pertenencia. Creo que es muy importante lo que venimos haciendo como Frente de Izquierda, demostrando también que podemos llevar nuestro programa a las bancas legislativas y podemos a la vez plantear una alternativa de poder, que eso es lo que creo que está planteado en esta etapa, y por eso el debate interno también en el Frente de Izquierda, y por eso, hay 2 listas sobre cómo tiene que encarar el Frente de Izquierda en esta etapa. Y estamos debatiendo, estamos presentando
las distintas posturas y bueno, luego de las PASO a defender con toda la lista que se conforme. Y Romina, ¿cómo estás? María Cafreta te saluda. Entendiendo eso, ¿no? El por qué terminó habiendo PASO, vos has venido acá al piso de diputados, te vean contarnos un poco cómo se estaban dando esas discusiones antes, a ver sobre respecto a la posibilidad de ir con lista de unidad o no. ¿Qué pasó que terminó habiendo PASO y cómo se traducen las dos posturas que hay hoy entre Solano y Miriam Bregman en términos de este perfil para los próximos 4 años del futuro gobierno acá en el Congreso de la Nación, ¿no? ¿Cuáles son esos programas diferentes que se plantearían desde los dos sectores de la interna de la izquierda acá en el Congreso? Mirá, lo primero que hay que decir es que de algún modo quienes resolvieron que iba a haber PASO fueron los compañeros del PTS, cuando hace un año en su Congreso determinaron cuál era la fórmula presidencial que ellos iban a defender. A partir de eso, bueno, es todo un posicionamiento, porque si alguien hace un año en el medio de un proceso donde nosotros, por ejemplo, estábamos interviniendo fuertemente en las luchas que se estaban desenvolviendo, la del SUNA, la de la unidad piquetera, bueno, ellos resolvieron que su horizonte era determinar cuál era la fórmula presidencial y de ahí, digamos, nunca más se movieron. Bueno, es una definición. Nosotros hicimos un planteo distinto. Dijimos, bueno, acá hay que debatir cuál es el rol de la izquierda en esta etapa, si alcanza simplemente con plantearnos unificarnos o intervenir en común cuando se trata del proceso electoral, o en realidad lo que hace falta es que el Frente Izquierda dé un salto en una intervención común en todo el resto de los frentes de intervención que tenemos nuestros partidos, le hace los sindicatos, le hace las luchas del movimiento piquetero, le hace cada uno de los procesos de desarrollo en los que vamos interviniendo, que nos parece a nosotros que este es el rol que hay que cumplir. El Frente Izquierda no puede ser solamente para una ocasión electoral, y en ese punto hemos planteado un método que es el de un Congreso de la Izquierda y los luchadores. Este planteo fue tomado por el MST y hemos hecho, de hecho, el sábado 17 un enorme plenario en la Plaza de los Dos Congresos con miles de compañeras y compañeros que debatimos en plenario, en comisiones, iniciativas, agregados, aportes al programa. Bueno, y votamos las precandidaturas también de esta lista interna, que no solo están integradas por el Partido Obrero y el MST, sino que también se han integrado candidatos de otras organizaciones, de otros partidos más chicos, que bueno, le hemos dado lugar porque nos parecía muy importante a partir de este debate y de estas iniciativas de intervención común que se han tomado. Entonces, bueno, son dos métodos y también tiene que ver con qué posición se adopta muy claramente en relación al kirchnerismo. Nosotros entendemos que tiene que haber una delimitación tajante y no puede haber, digamos, caracterizaciones que son erradas, como que hubiera algún tipo de proscripción sobre Cristina o que se los puede eximir de la responsabilidad que han tenido en todas el funcionamiento y las causas de corrupción en las que se los ha acusado, ¿no? Entonces me parece que ahí hay delimitaciones claras en relación a qué posición adoptar y bueno, también eso es lo que en el estamos Congreso, debatiendo. Romina, también acá en la Cámara de Diputados, por ejemplo, sobre votaciones que la izquierda tal vez ha acompañado al Frente de Todos y crees que no debería haber acompañado. Bueno, ha habido debates sobre algunas situaciones en particular, de matices, pero me parece que quienes escuchan con hilo fino nuestras posiciones, muchas veces se dan cuenta de estas diferencias de posicionamiento en algunos casos. Así que en este punto nos parece importante clarificarlo y bueno, por supuesto, la defensa del Frente Izquierda es por nuestra parte un tema fundamental, con lo cual nos parece claro ir a un debate y un agrupamiento, cada uno con sus posiciones y bueno, después defenderemos la lista que salga de las elecciones. ¿Qué tal, Romina? Fabián Waldman te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? Consultarte, bueno, entiendo que no habrá sesión este miércoles, según me dijeron hace un ratito, estaba pensado en principio llegar
el día 28 al recinto, pero ¿cuál es la postura que tienen ustedes frente a esta propuesta de Julio Cobos, de alguna manera, de pretender solucionar el tema de los créditos UBA y UBI? Bueno, mirá, nosotros entendemos que el tema de los créditos UBA y UBI es urgente. Ahora, efectivamente, los dictámenes que firmaron hace 2 semanas en la Comisión de Finanzas y Presupuesto, como ya saben, cuenta con una diferencia importante de los involucrados, ¿no? Que han cuestionado los límites que tiene ese dictamen, con lo cual, bueno, yo tengo mis dudas sobre si realmente va a llegar a la sesión en algún momento, pero bueno, es un tema urgente. Ahora, ¿cómo se solucionaría? Los dictámenes entendemos que no. ¿Cuál es la propuesta, digamos, que vos pensás más interesante para solucionar este inconveniente? Bueno, nosotros hemos presentado un proyecto de fondo, ¿no? que transforma en primer lugar los créditos UBA en créditos tradicionales. Este es el primer problema, hay que salir de la trampa del crédito UBA con este mecanismo de indexación permanente de capital y de intereses, que es lo que hace que sea una deuda que va creciendo exponencialmente y que está cada vez más difícil de pagar por aquellos que han sido estafados con este concepto, ¿no? Y lo remarcamos. En segundo lugar, tiene que haber un recálculo de todo el crédito, tiene que haber un tope en los ingresos familiares y tiene que haber un reconocimiento de todo lo que se ha pagado hasta ahora. Eso es nuestra posición, que es la posición de fondo. Una posición intermedia es la que están reclamando los hipotecados, que es, digamos, justamente que se apliquen los criterios que se van a aplicar hacia atrás, que efectivamente se considere, digamos, todo lo que se ha puesto hasta ahora, que no pueda seguir incrementándose de este modo. Bueno, han hecho una serie de propuestas al respecto que entendemos que mínimo es lo que debería estar considerándose. ¿Y qué te parece desde el punto de vista político y qué comunica Unión por la Patria poniendo al ministro de Economía como candidato a presidente? Bueno, lo que queda claro es que van a seguir aplicando este ajuste que se está... Oh, a ver, te perdimos ahí. Se congeló. Romina del Pla dando su opinión. Bueno, obviamente estaba... ahí te recuperamos. Defensa de los compromisos... Espera que se congeló. Dijiste, obviamente, y ahí no te escuchamos más. Bueno, obviamente es una política de sostenimiento del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, de llevar adelante el ajuste que ya se está viviendo, que coloca una parte importante de la población bajo la línea de pobreza. Quiere decir que se va a seguir atacando a los jubilados y jubiladas, que el salario va a seguir siendo una variable de ajuste como mecanismo de transferencia de recursos desde los asalariados hacia las grandes patronales y el Estado, y en este sentido vemos que además hay un compromiso de negocio, ¿no? Del extractivismo, del saqueo de los recursos naturales. ¿Te podés encender la cámara? Comunes. Mientras tanto, ¿es posible? Así te quedaste sin imagen. Sí, nunca la apagué, pero bueno. Acá estamos. Ahí está. Sí, ahora sí. Ahí estamos. Entonces, bueno, me parece que es una ratificación de toda la orientación de ajuste que se ha venido siguiendo hasta el momento, con lo cual no hay mayores novedades, y creo que hay una gran decepción en esa militancia del Frente de Todos, Unión por la Patria, como se llame, que justamente es una unión por el saqueo de la patria. Tendríamos que definirlo claramente, porque queda en pie lo más profundo de la política ajustadora y de saqueo, ¿no? Creo que las diferencias con Juntos por el Cambio son cada vez más difíciles de encontrar, ¿no? Porque en definitiva están todos los agentes de la embajada norteamericana al frente, y esto creo que es lo que ha quedado en pie. Romina, ¿estás siguiendo el proceso de juicio político? Porque que es de las comisiones que se ha estado moviendo más en los últimos meses, que pareciera ser que es de las pocas que va a seguir teniendo actividad, al menos hasta las elecciones.
¿Qué opinas de algunas de los datos que estuvieron surgiendo, particularmente a raíz de la obra social del Poder Judicial, de los desmanejos y las irregularidades? ¿Qué estás viendo ahí? Bueno, mirá, sí, venimos siguiéndolo las reuniones. Bueno, vemos que efectivamente está claro que las denuncias sobre las irregularidades de la obra social son muy importantes. Digamos, ha quedado en evidencia, ¿no?, una situación de negocios por un lado y de desprotección de los trabajadores judiciales por otro. No obstante, no creemos que lleguen a ningún puerto todas esas denuncias, ¿no? Porque me parece que justamente ha perdido volumen y la intención que tenía en su momento el Frente de Todos de una centralidad y de poder volcar hacia allí los problemas que aparecen, con lo cual, bueno, en definitiva, me parece que todo lo que surja, bueno, va a poder ser para los comentarios periodísticos, va a poder ser para la acumulación de datos, pero difícilmente tenga un correlato con consecuencias judiciales profundas. Bien. Bueno, muchísimas gracias, Romina, por este contacto con nosotros. Muy amable, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes. Y bueno, acá seguimos de gira presentando nuestra lista. Saben que voy como candidata a senadora de la lista nuestra y la lista que también va Néstor Pitrola como candidato a diputado. Así que bueno, acá estamos. Bueno, muy contentas charlando con los vecinos en cada localidad. Y sí, un desafío grande, ¿no? Pasar eventualmente hacia la Cámara Alta. Así que me imagino que deben ser días muy ajetreados. Gracias, ¿eh? Incluso para hacerte un ratito. Gracias a ustedes. Chao, hasta la próxima. Yo digo eso, ¿no? Desde el punto de vista humano, escuchaba las historias de los candidatos de las elecciones de Córdoba y de Formosa. Bueno, después analizamos casos Formosa, pero qué agotador la intensidad que supone estar en los tramos finales de las campañas, poniendo el cuerpo, escuchando a los vecinos. Bueno, ahí me imagino el viernes los grupos de WhatsApp de los políticos deben haber ardido. Son días muy, pero muy intensos. Por eso también me pregunto cómo hace tanto Horacio Rodríguez Larreta como Sergio Massa para poder al mismo tiempo seguir ocupándose de la gestión. ¿Cómo van a hacer? Un poco viven para eso. Tanto Horacio Rodríguez Larreta como Sergio Massa están muy acostumbrados, tienen mucha muñeca para manejarse. Dicen incluso de Sergio Massa que es en los momentos que florecen los cierres de lista y de mayor intensidad. Hubo una discusión en torno a si Sergio Massa podía continuar siendo ministro de Economía, siendo candidato, cuando él mismo en su momento dijo que no se podían hacer ambas cosas, habiendo en su discurso en la arena, dijo. Exactamente, y sabiendo que el propio presidente Alberto Fernández había puesto como consigna que aquellos funcionarios que quisieran competir tenían que renunciar para poder hacerlo. El caso más claro es el del actual candidato a vicepresidente, Agustín Rossi. En principio, al menos hasta las PASO, Sergio Massa va a seguir al frente del Ministerio de Economía. Eso es lo que establecen ahí mismo desde Economía y sus propios funcionarios. Hay que ver qué pasa después de las PASO. También tengamos en cuenta que esta semana todavía falta terminar de cerrar el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, la posibilidad de esos desembolsos y que le perdonen la modificación de las metas. Hay todavía muchas gestiones que hacer, hay que ver cómo cumple ambas funciones. Hasta ahora lo que te dicen en Economía es que hasta las PASO va a seguir siendo el ministro. ¿Va a haber una próxima sesión? Bueno, esta semana ya está descartada. Uno entiende que en algún momento deberían volver al recinto, ¿no? O por lo menos la expectativa está puesta ahí. Y hay leyes. Hay temas para tocar, está el tema de los créditos SUBA, está el tema también de los productos orgánicos. La ley Nicolás. La ley Nicolás. Hay varias cuestiones que tienen consenso para ser efectivamente tratadas. Yo creo que la sesión de mañana llega luego de un fin de semana ajetreado, con mucha gente todavía en sus provincias tratando de restallar heridas internas. Creo que de alguna manera lo más grave en ese sentido está dentro de la oposición, que hay ahí un enfrentamiento claro entre los dos sectores, el de Larreta y Bullrich, y hay que hablar con muchos interlocutores para poder llegar a un acuerdo. No es que hay una cabeza que organice el PRO en estos momentos, Juntos por el Cambio en estos momentos, y uno se siente a sentar y del otro lado encuentre una respuesta única. Entonces, me parece que por ahí pasa algo de lo que efectivamente está sucediendo. Tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos vamos a meternos de lleno en la agenda parlamentaria, las cosas que se pospusieron, las cosas que van a suceder esta semana y también, bueno, los temas que trajeron ustedes para ir profundizando. Por ejemplo, si eventualmente
o en lo más inmediato puede haber una próxima sesión, ¿qué temas son los que generarían mayor consenso en, bueno, unas semanas obviamente mucho más calientes que las anteriores? Y también vamos a estar repasando por qué se pospone la Comisión de Juicio Político, pero empieza con un tema fuertemente que se va a colar en la campaña y que fue el disparador, sin lugar a dudas, de uno de los causales para juicio político, que es el tema de coparticipación, que ayer estuvo muy presente en Córdoba, ese tema incluso. Pausa cortita y ya venimos. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Este problema, como el problema de los alquileres, son dos temas que afectan a una cantidad muy importante de gente, sobre todo de clase media baja, que está atravesando una situación compleja, así que tenemos que avanzar rápidamente. No entro a juzgar esto de la conveniencia económica, no, los propietarios, ante la posibilidad de no poder hacer ajuste de alquileres, no ponen en oferta los departamentos, las viviendas. Y tenemos que ver una forma, en mi modesta opinión, creo que si libráramos al acuerdo de partes, el tema se podría llegar a arreglar. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es diálogo, análisis, información. DTV es pluralidad de voces, federalismo, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. Exportamos bienes por más de 88.000 millones de dólares en 2022. Y detrás de ese dato hay un movimiento económico que llega a cada rincón del país. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos a Punto Género. Sí es cierto que una persona denunciada por violencia de género, si participa de un ámbito como es el ámbito laboral, debería el empleador, sabiendo esta situación, por supuesto conservarle el empleo, protegerle el empleo, porque no es una de las causales de extinción de un vínculo laboral, pese a que hubo casos en los que sí esto ocurrió. Pero sí la empresa, por proteger a la empresa e incluso por proteger al trabajador, debería implementar acciones para, precisamente, capacitar en la temática, sensibilizar, hacer talleres de reflexión sobre este tema. No puede hacer de cuenta que no pasa nada, porque lo que pasa dejó de ser algo privado. Y esto tiene que ver justamente con todas las leyes que tenemos que expresamente dicen la violencia de género no es más un tema privado. En Argentina la pobreza de 10, 7 son mujeres, ¿no? Esto que también se habla de la feminización de la pobreza o que acceden a trabajos más precarios, ¿no? O con menos franja horaria, más informales también, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que hace precisamente que este costo además tenga ese extra. Además, un costo que no podemos elegir, de decir, bueno, un mes no lo hago a este gasto. Punto Género, lunes, 23 horas.
son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. Aquí estamos en la tercera edición de DTV. Que es importante que haya una advertencia de quienes usamos, porque esto se usa no solamente los niños y jóvenes, sino también los adultos, quienes estemos interesados en usar este tipo de herramientas, el famoso chat GPT, o sea, sepamos y estemos advertidos los usuarios, claro, como una cuestión de consumo más, de que esto no es real. Argentina es uno de los países suscriptores y promotores de lo que es el Acuerdo de Escazú en materia justamente de ambiente y que tiene 3 pilares básicos: el acceso a la información, la participación ciudadana y la justicia ambiental. Cada vez vemos más una necesidad de que se establezca una justicia especializada. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Bien, acá estamos después de la pausa. ¿Te gustó la reflexión de recién? Sí, me encantó, aparte usaste sinónimos. Sí, muy metafórico. Sí, absolutamente. Sí. Bueno, Mary, ¿con qué seguimos? Bueno, vos anticipabas un poco cuáles habían sido las consecuencias del cierre de listas. Uno tiene que ver con la postergación de una posible sesión para el miércoles. Y otra es el tema de juicio político, que lo veremos repasando. Hoy en día, en medio de la campaña electoral, una de las pocas comisiones que sigue teniendo bastante actividad parlamentaria hace ya varios meses es la Comisión de Juicio Político. La semana pasada se había anticipado que el día de mañana se iba a empezar a tratar el tema de coparticipación. Pero bueno, más que nada Unión por la Patria, Frente de Todos, como le quieran decir, todavía se está reorganizando después de lo que fue el anuncio de Massa, el cierre de listas, hubo elecciones en 2 provincias el día de ayer, así que de alguna forma, bueno, se está terminando de normalizar la situación y por lo tanto no va a haber reunión el día de mañana. Sí va a haber reunión la semana que viene, el 6 de julio. El 6 de julio se está hablando de las 11 de la mañana, por lo general es a las 13, pero hoy en día está hablando de las 11 de la mañana para hacerlo de manera más temprano. La primera reunión de comisión de juicio político vinculada a la causal de coparticipación. Una pequeña aclaración. El 6 de julio se terminó eligiendo y no el 4, que es el martes, que es normalmente los días que se trabaja la comisión de juicio político, porque era el día que estaba citado Juan Carlos Maqueda, juez de la Corte Suprema. Entonces digo, bueno, no vamos a hacer de manera tan cercana una reunión de la otra, los convocamos a todos el día jueves 6 de julio, porque, bueno, desde la presidencia de la comisión ya están anticipando que lo más probable es que Maqueda no termine compareciendo. Y no tiene obligación. No tiene ninguna obligación ni de aparecer, ni de mandar un texto, ni de un audio. Absolutamente ninguna. Absolutamente, porque no es la defensa que hace al finalizar todo el proceso. Pequeño contexto, la semana pasada se termina votando y presentando la citación para que Maqueda termine compareciendo, porque lo que el Frente de Todos termina resolviendo de alguna manera es responsabilizar a Juan Carlos Maqueda por gran parte de la falta de control y fiscalización general de la obra social del Poder Judicial, que había llevado a irregularidades, falencias y posibles actos de corrupción. Hubo una discusión interna adentro del Frente de Todos respecto a si se tenía que responsabilizar a todos los magistrados de la Corte Suprema o solamente a Maqueda en calidad de supervisor, hecho que se terminó comprobando a través de este mail, recordemos que lo hemos repasado, en el cual Maqueda renunciaba a sus funciones. Si Maqueda había enviado un mail en el cual renunciaba a su calidad de supervisor, era porque efectivamente del 2008 al 2021 había cumplido ese rol. Entonces, lo que va a ser conocido como el periodo Maqueda, que son estos años, el responsable directo de esta falta de control, bueno, el Frente de Todos se resolvió achacárselo a Maqueda y después, en todo caso, en los dictámenes finales, que son por cada juez de la Corte Suprema, se, irá identificando qué responsabilidad tenía particular cada uno de los jueces respecto a la causal de irregularidades de la obra social. Porque recordemos que durante todo el periodo, todos, Lorenzetti, Rosenkrantz y Rosati, fueron presidentes de la Corte Suprema, por lo tanto también les correspondían una responsabilidad adicional.
Pero bueno, como decía Fabi, lo más probable es que Maqueda, y ya incluso a través de algunos trascendidos de su vocería, ya dieron a entender que ni se va a presentar y probablemente no va a mandar un escrito, pero bueno, la cita estaba entonces el 6 de julio, tenía que convocarse la Comisión de Juicio Político. ¿Y qué observación podemos hacer en caso de que efectivamente no dé ninguna contestación a lo que le plantea la Comisión de Juicio Político? Porque es una de las alternativas, que esté o que no esté, digamos. ¿Vos qué análisis haces? A ver. No, vos estás tocando el tema, así que lo dejo en tus manos. No, ahí lo que él dejó trascender de vuelta, ¿no? A través de voceros en algunos medios de comunicación, yo lo leí en La Nación particularmente, era que como consideran que todo esto es un circo político, no tiene la suficiente legitimidad para que él vaya y se presente y se defienda de algo que no considera que tiene ningún tipo de validez. Ahora, todo esto fueron análisis que hizo la propia auditoría, digamos, ¿no? Lo que le vuelven a devolver a él son las cuestiones que se vieron a lo largo de las jornadas de las audiencias, que participaron los testigos, que trabajaban sobre la auditoría que el propio Maqueda mandó. Digamos que sería una especie de devolverte la pelota y contestarme algo que vos ya analizaste y probaste que era de esa manera. Bueno, ¿cuál es el argumento de un sector de Juntos por el Cambio y también de la propia Corte Suprema? Recordemos que se configuró una mayoría en la Corte Suprema compuesta por Rosecrans, Rosati y Maqueda. Después a Maqueda un poco lo han mandado al frente para también ellos mismos desresponsabilizarse. Y después por el otro lado Lorenzetti, que lo que se dice, bueno, el responsable, en todo caso judicial, porque es ahí donde se está haciendo hincapié en las causas que están habiendo, es Tonón, es el director de la obra social, y a él le corresponde en todo caso las irregularidades, que son ausencia de balances contables, falta de presupuesto, licitaciones dudosas, todo este tipo de desmanejos que fueron siendo recopilados por esta auditoría y también por los 17 testigos que fueron compareciendo en las diferentes reuniones de comisión. Ahora, en principio, porque a ver, tenés a la coalición cívica que le dice acá podemos responsabilizar a Ricardo Lorenzetti sobre todas estas irregularidades, lo cual es válido y también lo están analizando al frente de todos, pero bueno, es algo que se va a resolver ya al final del proceso. Igual circo político o no circo político mediante, ¿no? Según como quiera cada uno interpretarlo, lo cierto es que él puede ausentarse, está en todo su derecho, porque como ser, digamos, una persona que no está citada en calidad de testigo, sino que está no, por su cargo no puede. Por su cargo no puede no presentarse. Claro, exactamente, y por precisamente es una de las personas indicadas como presunto funcionario que se ha desempeñado mal. Entonces, por eso él puede ausentarse. No, por esto segundo no, únicamente por su función de juez de la Corte Suprema. Porque por la otra tampoco fue justamente lo que argumentaba Tonón y no se presentaba. Sin embargo, hubo un escrito de la justicia que lo obligó a presentarse y tuvo que venir. Pero Tonón lo que decía es que a él se le cursaba un juicio y que él podía estar reconociendo, digamos, o entorpeciendo esa investigación viniendo en un juicio que era político. Pero para el hecho fáctico estaba poniendo una excusa, que en este caso puede decir, me voy a pescar y no vengo, que no tiene ninguna obligación de comparecer. Claro, esa es la diferencia. Pero Tonón estaba como testigo en esto, en el causal de mal desempeño de sus funciones. Como acusado. Tonón no estaba, Tonón estuvo convocado para que testifique. Por digamos. eso, como testigo, no como acusado. Sí, igual vamos a hacer una aclaración. Maqueda no está viniendo en calidad de acusado en esta instancia. Ah, está bien, es eso diferente. Es lo que no termino de Él entender. tiene la oportunidad de hacer una defensa, para decirlo en términos coloquiales, de presentar un informe. A él le instan a presentar un informe con su propia valoración de lo que pasaron en esos años. Está bien, pero no es la defensa que hace Maqueda una vez que termine todo el juicio y que van a tener la oportunidad de hacer todos los jueces de la Corte. Está bien, pero Tonón, Marchi, los testimonios, todos esos fueron citados en calidad de testigo. Exacto. Por eso, por ejemplo, el abogado de Madres de Plaza de Mayo no pudo ayudar a la declaración de Estela de Carlotto porque no estaba citado como testigo. Sí. O sea, esa es la diferencia entre un señor como Tonón, que además pudo haber incurrido en algún delito que tendrá que deliberar la justicia, pero en esto no es otra cosa más que... Siempre son testigos. Claro, son todos testigos. Maqueda no. No, pero no es la instancia final de la defensa. Perfecto. Es básicamente para aportar más
prueba al Perfecto. informe final. Sí, sí, para se entiende digo, bueno, perfecto. que Maqueda dé su perspectiva y su mirada de cómo sucedieron las Y cosas. ahí es lo que dice Fabi. Igual solo por la función que él Exacto. cumple, él ahí está eximido de presentarse como si Exactamente. fuese presidente, como si fuese un vicepresidente, funcionario. exactamente. Exacto. Perfecto. Por ejemplo, bueno, incluso cuando hagan la defensa final, ahí sí tienen que o presentarse o hacer un informe escrito. Que lo más probable es que hagan un informe escrito, ¿no? No es cierto. Pero bueno, acá no tiene la posibilidad de no Perfecto. hacerlo y es lo que se está esperando. Y como si Maqueda no va a terminar compareciendo, bueno, la idea es aprovechar ese encuentro y la dificultad que ya sabemos que últimamente está conllevando reunir el quórum necesario para la Comisión de Juicio Político con los reemplazos de último momento para que el Frente de Todos, que tiene esa mayoría por un solo voto, pueda, no se termina cayendo a la comisión. Bien, perfecto. Poquito de historia de qué estamos hablando cuando hablamos de coparticipación federal. A finales del 2022, en diciembre puntualmente, que fue 2022, la Corte Suprema de Justicia firmó una acordada obligando al Gobierno Nacional a aumentarle los fondos de coparticipación de 2,3% a 2,95%. Recordemos que en el 2016, apenas asume Macri, ya lo había elevado del 1,4 al 3,5%, triplicándolo bajo el argumento de cómo se estaba cediendo, ¿no?, la policía de la ciudad de Buenos Aires arbitrariamente, porque nunca se justifica mucho. Hay un manoseo ahí de esos porcentajes de parte del gobierno de Mauricio Macri, después Alberto Fernández también lo termina bajando y nunca se entiende, después la Corte lo vuelve a subir. ¿De dónde sacan esos números? Y ahí está un poco la discusión de por qué no se termina justificando por qué cambia del 1, después al 3, después al 2, y del 2,75, después al 2,50. ¿Qué pasa? Cuando el gobierno de Alberto Fernández termina bajando ese porcentaje que había aumentado Mauricio Macri, la ciudad de Buenos Aires judicializa esta decisión y se enfrasca en un largo litigio que estaba mediado por la Corte Suprema, pero se buscaba un poco que Nación y Ciudad pudieran terminar de llegar a un acuerdo. En el proceso, el decreto de Alberto Fernández se termina convirtiendo en ley a través del Congreso. Recordemos, porque esto es un argumento que va a utilizar a su favor el Frente de Todos cuando le achaca a la Corte Suprema de estar interfiriendo en los poderes o las facultades de otro poder, particularmente el poder legislativo. Bueno, la ciudad de Buenos Aires lo judicializa, se enfranca en un gran litigio y finalmente, a través de una acordada, una medida cautelar, es decir, no es un fallo, la Corte Suprema termina diciéndole al gobierno de la ciudad de Buenos Aires que le tiene que aumentar los fondos a 2,95%. ¿Cuál es el núcleo y la hipótesis más importante que tiene hoy en día el Frente de Todos? Que esta cautelar fue resultado de una negociación entre un sector de la Corte Suprema, haciendo particular hincapié en Horacio Rosati, y el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, particularmente con el PRO porteño, para beneficiar al gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, todo a través del vocero de Horacio Rosati, Silvio Robles. Esta es la idea clave y en torno a la cual va a girar toda la investigación de coparticipación. Porque lo hemos discutido cuando en las otras causales, por ejemplo, el 2x1 a los genocidas, cuando se discutía más que nada el 2x1 a los genocidas y el Consejo de la Magistratura, que el Frente de Todos, frente a las objeciones que surgieron de Juntos por el Cambio, pero también de otros actores de la sociedad civil y de asociaciones de magistrados, se dio cuenta que era mucho más difícil probar el mal desempeño a través del contenido de los fallos. Entonces, el objetivo iba a ser tratar el trasfondo de esos mismos fallos y las posibles negociaciones que había habido entre un sector de la política con la Corte Suprema para que salieran estos mismos fallos. Por lo tanto, la hipótesis principal va a ser esta. Vamos a la próxima placa, que intentamos un poco ver sobre qué actores va a ser eje en las próximas semanas. Cuando están en el litigio, hay un pedido de parte del gobierno nacional para que se aparte a Horacio Rosati del fallo final que terminaría siendo la Corte Suprema. ¿Cuál es el argumento? ¿Qué es lo que sostiene en su momento el Frente de Todos? Estaba en su momento Guado de Pedro y Carlos Zanini trabajando particularmente del parte de la Nación. Dicen que hay un temor de parcialidad frente a la amistad existente entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro,
a través de sabemos, ¿no?, que estas cosas en la justicia se conocen, pero puntualmente ellos se agarran de que habían llegado juntos a un cumpleaños en un hotel del fiscal Juan Bautista Máiquez, que recordemos que este es uno de los fiscales que aparecieron después en los chats de Lago Escondido, en los cuales también aparecía Marcelo D'Alessandro. Agarrándose de que tenían una relación Robles y D'Alessandro, piden que se aparte a Rosati de la discusión de la causa que se estaba dando en torno a la coparticipación de la Ciudad de Buenos Aires. Finalmente, obviamente, la Corte Suprema dice no es necesario, Rosati puede pronunciarse, esto no termina siendo válido. Y en los chats que se filtran entre Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, que gran parte de toda la discusión que motivó el juicio político fue a partir de estos chats, uno de esos intercambios tiene que ver con que Robles le manda una nota a D'Alessandro diciéndole, mirá, rechazamos el pedido de apartamiento de Rosati, espero que lo hagas sacar en los medios como que esto fue el fallo Robles. El objetivo del Frente de Todos es un poco hacer hincapié y poner la luz sobre estos chats que fueron los que motivaron en primera instancia todo el proceso de juicio político. Es decir, todo el trasfondo del fallo y pretendiendo probar que hubo una negociación entre Robles y D'Alessandro para que este fallo que beneficie a la Ciudad de Buenos Aires haya podido salir. Y por eso, bueno, después no me voy a anticipar, pero bueno, una vez que terminen los testigos de las próximas semanas que todavía están discutiendo, lo interesante va a ser cuando convoquen a Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, que es un poco, se están refregando las manos casi de principio de año. No, por supuesto, no son funcionarios. Los únicos que tienen la potestad para no venir son el presidente, el vicepresidente, los gobernadores y los miembros de la Corte Suprema de Justicia. Nadie más. Ministros, funcionarios, voceros, todos ellos tienen que venir sí o sí, no tienen alternativa. Bueno, y para entender un poco, porque como el primer encuentro no va a ser con Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, sino probablemente con gobernadores, que traje algunos de los otros ejes por los cuales también se avanza en el fallo de coparticipación, más allá del trasfondo de una supuesta negociación. Es en la próxima placa. Son otros dos. Uno que ya se los había mencionado, que el Frente de Todos acusa a la Corte Suprema de arrogarse facultades legislativas que no le corresponden, ya que la medida cautelar que del aumento de los fondos coparticipables a la ciudad suspende una ley que había salido sin pronunciarse sobre su propia inconstitucionalidad. Una discusión que vamos a ver cuando termine esta causal y se trate el fallo de inconstitucionalidad del Consejo de la Magistratura, ¿no? Nuevamente, la idea del Frente de Todos respecto a que la Corte Suprema está arrogándose facultades parlamentarias o legislativas que no le corresponde, vetando leyes y imponiendo otras. Este es un dato, y otro que es de alguna manera esto de que atenta contra el federalismo. Es mucho más difícil de probar, hace un poco al fondo de la cuestión, pero políticamente es muy relevante. La coparticipación, el tema de la coparticipación. Y eso que afecta al federalismo y a la distribución que hacen en el resto de las provincias. Las elecciones. El meterse en el tema de las elecciones, claro. Hace políticamente porque tuvo tanto respaldo de parte de los gobernadores. Recordemos que el avance del juicio político de la Corte Suprema no termina teniendo un respaldo tan generalizado como desde tal vez Alberto Fernández pensaba originalmente. Hay gobernadores peronistas como por ejemplo Gustavo Bordet que no terminan acompañando, pero sí hay algo claro, es que desde un principio el fallo de la Corte Suprema terminó alineando a todos los gobernadores peronistas con Axel Kicillof a la cabeza, cuestionando el contenido mismo de este fallo. Así que políticamente hay mucha tela para cortar, haciendo hincapié en este dato. Incluso cuando se presenta la causal de coparticipación la semana pasada, es Marcelo Casareto el que se encarga de hacer una descripción sobre por qué el oficialismo está avanzando en esta causal de pedido de juicio político. Marcelo Casareto, que no siempre forma parte de las reuniones de comisión, Marcelo Casareto, que digamos, de paso eran los nombres que se mencionaba como posible candidato a vicepresidente de Daniel Scioli, pero que bueno, que responde a Bordet, que Bordet era un gobernador que no había firmado el juicio político, pero que bueno, de vuelta acá tenemos el respaldo político que puede haber alrededor del juicio político, que siempre es bastante importante. ¿Y por qué? En la próxima placa, y ya sobre el final, entender a ver quiénes van a ser los testigos de las próximas reuniones. El 6 de julio, en esta reunión que se espera que comience a las 11 de la mañana, la idea es convocar a gobernadores. En su momento el nombre que más
surgía cuando conversabas con algunos diputados y diputadas del Frente de Todos, ¿no? De la comisión, era Coqui Capitanich, porque también era de los que había insistido más cuestionando la Corte Suprema, pero particularmente con el tema de coparticipación. Hay que ver cómo quedó toda la situación después del cierre de listas. Coqui Capitanich era uno de los gobernadores que tenía pretensiones de ser candidato a presidente y que, bueno, después con la fórmula de unidad más Grabois no termina pudiendo ser. Hay que ver ahí cómo terminan siendo esas conversaciones para que pueda comparecer. Otro, que también vamos a ponerlo ahí en stand-by, es Eduardo Guado de Pedro, otro que también iba como estuvo a cargo de las negociaciones de parte de la Nación con la ciudad por el tema de coparticipación, era el que estaba atando de todas las discusiones que se estaban dando. Hay que ver, bueno, dolido, si bien estábamos discutiendo, ¿no?, qué tan lástima podíamos tenerle a Guado de Pedro porque quedó posicionado más allá de haber sido candidato. Bueno, hay que ver cómo se negocia por ese lado para que termine presentándose. Y después el subprocurador del Tesoro, Horacio Díez. La semana siguiente, esto es una especulación mía, puede ser el 11 o puede ser el 18, muchas veces depende de cómo Carolina Gayar, la presidenta de la comisión, termina enviando las citaciones, le responden, le dicen que no, ella la vuelve a enviar, pero bueno, la idea es ya para entonces citar a Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, con la idea de, bueno, de todo el Frente de Todos en un contexto electoral, ¿no?, de bastante interés a ver lo que van a tener ambos funcionarios para decir. Esto es un poco lo que va a pasar en las próximas semanas en la Comisión de Juicio Político. Vamos a ver cómo evoluciona en el marco que ya sabemos, bueno, cierre de lista ya sucedió, pero bueno, arranca oficialmente la campaña y eso, bueno, termina modificando un poco. Y cae con un tema, digamos, bastante polémico, que es la coparticipación. Sí, coparticipación y incluidos dentro de esta cuestión, uno de los principales candidatos de la oposición, estamos hablando de Horacio Rodríguez Larreta, quien, según lo que argumentan desde el Frente de Todos, y como bien explicó recién María, negoció a través del ministro de Seguridad y Justicia, ex ministro de Seguridad y Justicia, Marcelo D'Alessandro, con el vocero de Horacio Rosati, Silvio Robles. Creo que eso es lo que va a tratar de meter a todo con forceps, si se quiere, inclusive el Frente de Todos, Unión por la Patria, para poder hacer mella en una campaña política que, bueno, efectivamente va a estar desarrollándose a lo largo de todos. Tenemos ya prácticamente, estamos a nada de las PASO, 13 de agosto, hoy estamos a 25, 26 de junio, estamos hablando 4 más 43 días, 47 días de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. La verdad es que esto se va a poner interesante, picante, y vamos a tener para comer unos cuantos pochoclos a lo largo de estos días en un Congreso que, bueno, fundamentalmente va a estar paralizado, además porque se viene el interregno de las vacaciones de invierno. Con lo cual, la actividad va a estar doblemente paralizada por la campaña electoral y por el... sí. Te agrego uno más, Dale. Posible obstáculo. Sergio Massa es el precandidato de unidad de parte de Unión por la Patria y sabemos que Sergio Massa no respaldó ni acompañó con mucho ímpetu el juicio político de los jueces de la Corte Suprema. Así que hay que ver también qué efecto tiene esa designación, porque Sergio Massa va a ser la persona más importante dentro del oficialismo de acá hasta que al menos el 10 de diciembre prácticamente, y va a ser el que va a determinar, si bien la idea es que forme parte de un acuerdo con los diferentes sectores de la coalición, pero el programa de gobierno futuro, los temas en agenda. Entonces, convengamos que el juicio político de los jueces de la Corte era mayormente impulsado por el cristinismo. Hay que ver cómo repercute la candidatura de Sergio Massa. Sí, y ahí, por supuesto, analizar lo que puede pasar el año próximo en la Cámara de Diputados con el titular, el primer candidato a la Cámara de Diputados por la provincia de Buenos Aires, que siempre es el que ocupa el sillón de presidente de la Cámara Baja, con un Máximo Kirchner. Si llega a ganar el oficialismo, ¿ustedes se imaginan a Máximo Kirchner presidente de la Cámara? Por ejemplo, vos, Mary. No, lo más probable, teniendo en cuenta que hoy Cecilia Moró... Bueno, está bien. No me lo imagino. Bueno, está bien. A pesar que cuando fue el jefe de bloque, bueno, tenía otra participación. Me parece que la participación de Máximo Kirchner es más, si se quieren, bambalinas,
que ahí, Bueno, ¿no? Presidiendo la sesión, pero por ahí sí, ¿no? Claro, o sea, llamó Por ahí para realmente- la participación, agarren el bastón, hay que ver cuánto lo También- agarra el hijo, digamos, ¿no? No, creo que también está un año en más ese grande. sentido, desde el punto de vista de la presencia, porque Sí. Sergio Massa estuvo presente hasta que fue ministro de Economía todos los días, y No. eso, de alguna manera, le dio más volumen político a Sí, su presencia, y ¿no? por ejemplo, no sé, para trazar un paralelismo, que las comparaciones por ahí no tienen nada que ver, pero Germán Martínez, cuando asume como jefe de bloque, uno podía decir, no, bueno, qué responsabilidad gigante, no puede estar en todas las comisiones, y terminó estando en todas las que venía estando. Sí, claro. O sea, y decías, ¿cómo hace este señor para estar en todas las comisiones y además ser el jefe de bloque? Y está. Y está, y participa, y está empapado de los temas, y bueno, son distintos estilos y distintos perfiles. Bueno, hacemos una pequeñísima pausa. No, que nos vamos a la pausa. No, sí, no es que nos vamos a la pausa, una pequeñísima pausa en este tema y nos vamos a repasar lo que sucedió en el programa de TV Entrevistas con la participación de Miriam Bregman, que recién la mencionábamos en la entrevista con Romina del Pla, que integra una de las listas del FIT. Y ella, bueno, ahí, más allá de hablar un poco sobre su perspectiva en su carrera política, habla de su experiencia militando la ley de interrupción voluntaria del embarazo y cómo fue toda la experiencia personal después encontrándose con las mujeres de las que participaron en la marcha. Lo compartimos. Donde voy, me encuentro con esas mujeres, con esas pibas que fueron parte de ese movimiento. Contalo que está bueno. Es una identificación que surgió, que creo que surgió antes, surgió con aquellas movilizaciones Ni Una Menos a partir del 2015. Y algo cambió, algo cambió. Hay algo que dejamos sembrado, las mujeres, las que peleamos, las que salimos a la calle, y algo cambió. Y el otro día me contaban en las escuelas, donde aparecen los pibes y dicen, a mí no me gusta ninguno, voy a votar a Milei. Son las chicas las que le dicen, las pibas le dicen, ¿cómo vas a votar a ese que está en contra de nuestros derechos? Claro, entonces, eso es muy importante. Más allá de que la dirigencia política la veo cada vez, de los partidos tradicionales hablo, ¿no? La veo cada vez más alejada de lo que pasa por abajo y hacen especulaciones. Si pongo a este derechista no importa porque me trae los votos de los gobernadores de acá, de allá. Y especulan. Por abajo algo cambió, algo sembramos y lo que tenemos que pensar es la forma en que eso resurge. ¿Cómo te sentiste, digo, más allá de reivindicar género, saber que otras u otros también sos vos? Bueno, vos en tu filosofía de vivir, de pensar políticamente, el otro también sos vos, si no, no estarías y no hubieras hecho nada y seguís haciendo. Pero ¿cómo fue esa pelea? ¿Cómo fue esa pelea? Mira, eso también uno va construyéndolo en su cabeza. A ver, decímelo. Porque esta es una sociedad machista y el patriarcado existe, no se terminó por decreto, a pesar de que Alberto Fernández en algún momento lo decretó, no se terminó por decreto. Bueno, yo en mi caso particular, que trabajé de abogada muchos años, el Poder Judicial es un ámbito... ¿Cómo es eso? Totalmente patriarcal, machista. Claro. ¿Cuánto costó que dos mujeres fueran integrantes de la Corte? Sí, y más que esas mujeres, que haya mujeres que reconozcan derechos de las mujeres, que todavía no vimos que desde ahí se encabece esa pelea por los derechos de las mujeres. Entonces, creo que ahí hay un desafío muy grande, pero vuelvo a lo anterior, creo que empezamos a cambiar algo con nuestra pelea. Sin duda. Que lo peor que nos pasó es esta última etapa donde se creyó que con un ministerio, que desde arriba se iban a cambiar las cosas. Nunca nos regalaron nada las mujeres, nunca nos regalaron nada. Creo que hay que retomar la calle, retomar la acción colectiva, pensar todo colectivamente y salir a defender nuestros derechos. Porque, digo, si hay un caso como el de la muchacha Fardín, qué sé yo, salen las actrices. Si pasa esto, se sale otro. Digo, a veces es todo muy segmentado. Sí, pero bueno, en el caso de Telma, por ejemplo, de Telma Fardín, ella toma muy colectivamente su caso, sí, ¿no? Tal cual. A mí me parece dolorosísimo. Las que somos mamá, vos lo pensás como mamá, pero claro, querida, te destroza, claro. Te destroza pensar su edad, te destroza todo la impunidad que rodea todo ese tipo de situaciones, que la justicia de Brasil saque los fallos que está sacando. Pero creo que muchas de esas referentes han hecho de sus casos el caso de todas, ¿no? Y eso yo lo valoro mucho porque es lo que da fuerza a otras para plantearlo.
Bueno, ahí está la palabra de Miriam Bregman, hoy precandidata a presidente por el FIN. Fabi, seguimos con vos. Sí, vamos con un tema que tiene fecha de vencimiento y es una cuestión ligada a las personas que tienen 55 años en el caso de las mujeres y 60 años en el caso de los varones. La situación de la pandemia agravó una perspectiva que obedece a la situación laboral de estos sectores y que de alguna manera implicó que muchísima gente que perdía su trabajo y estaba a 5 años de edad de jubilarse no podía hacerlo, teniendo los 30 años de aporte y sin un laburo constante. De esa manera tenían que esperar sin un sueldo y sin un ingreso la llegada del vencimiento de los años de 60 años para la mujer y 65 por el hombre. Debido a este vencimiento, la diputada Gisela Marciota presentó una propuesta para, de alguna manera, la renovación de esta posibilidad para estos habitantes en situación complicada, que está marcada dentro de lo que comúnmente se denomina edadismo, ¿no? Una palabra que hemos aprendido en los últimos años y que está relacionada con la segmentación e inclusive la estigmatización de alguna franja etaria en función justamente de los años que tiene. La propuesta, que es la prestación previsional anticipada para personas en situación de desempleo, es, como les decía recién, aquellos que tengan 30 años de aportes efectivos al sistema integral previsional argentino, con 55 años de edad cumplido para las mujeres y 60 para los hombres, y que hasta un mes antes de su entrada en vigencia se encuentren en una situación de desempleo. Es decir, estén sin trabajo hasta inclusive 30 días antes de cumplirse el plazo reglamentario para poder acceder al subsidio de la jubilación. Vamos con la siguiente. Bueno, acreditar 30 años es lo que se necesita de servicio con aportes computables en uno o más regímenes jubilatorios comprendidos en el régimen de reciprocidad. Recordemos, la Argentina pasó por la mala experiencia de la jubilación privada y después se volvió de alguna manera a estatizar y alcanzar así que todos tuviesen acceso a una jubilación. Acreditar encontrarse en situación de desempleo hasta un mes de la entrada en vigencia de la presente ley. Vamos con la siguiente placa. La situación no está clara en estos momentos a qué cantidad de gente podría alcanzar, Mary. Pero cuando se hizo esta primera aproximación, que fue en el año 2021, a través de un decreto presidencial, llegaba a la friolera de más de 600.000 personas, 300.000 para los hombres y 310.000 mujeres que no podían cumplimentar la edad obligatoria para jubilarse. ¿Sí? Claro, no, estoy pensando eso. Si tenemos en cuenta que la discusión que se dio en torno al plan de pagos de deuda previsional tenía que ver con que el gran porcentaje de la población no cumplía con los 30 años necesarios, me imagino que el porcentaje en este caso no debe ser muy grande puntualmente. No, pero si es una... Pregunté específicamente al despacho de la diputada, no tenían la cifra concreta, sí lo que plantean es justamente una renovación de este beneficio en una situación que es complicada porque realmente lo que sucede en estos momentos en el mercado laboral es que a partir de determinada edad ya no tenés inclusión, tenés que adaptarte, tenés que sufrir cambios desde el punto de vista tecnológico, presentar de alguna forma aptitudes para laburos que en los cuales muchos de los que atraviesan y recorremos, porque me puedo incluir en esa edad, no estamos de alguna manera preparados. Seguimos haciendo el desarrollo. El monto del haber que percibirán las personas beneficiarias de la pensión, la previsional anticipada, será el equivalente al 80% del haber calculado a la fecha de solicitud. En esto tiene alguna similitud con la PUAM, la famosa pensión universal planteada durante el gobierno de Mauricio Macri. La solicitud de esta pensión anticipada podrá efectuarse dentro de los 2 años posteriores contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de la presente ley. Vamos con la placa siguiente. Es un beneficio de carácter extraordinario, por lo que no corresponde su otorgamiento en cualquier supuesto en que la persona
tenga derecho a un beneficio de tipo ordinario. No es compatible con otro tipo de subsidio. No podés tener, digamos, alguna pensión y al mismo tiempo anticiparte en el cobro de la jubilación. En caso de fallecimiento del beneficiario o de la beneficiaria, la pensión instituida por el presente, el derecho a pensión de sus causahabientes se regirá y se otorgará conforme a las previsiones existentes. Es decir, mantendrá todo lo que tiene que ver con las situaciones comunes de cada uno de los habitantes del país en cuanto a poder cobrar todo lo que tiene que ver con cuestiones, de alguna manera, de la familia, de los padres, de una esposa o de un esposo. Es un beneficio de carácter extraordinario, por lo que no corresponde su otorgamiento en cualquier supuesto en que la persona tenga derecho a un beneficio de tipo ordinario. No es compatible, como decíamos, con otro tipo de subsidio, y en caso de fallecimiento del beneficiario de la pensión instituido por el presente, el derecho a pensión de sus causas habientes. Esta es la que leímos antes, la misma. Vamos con la que sigue. Entonces, el goce es incompatible con la realización de actividades en relación de dependencia, o sea que tenés que estar efectivamente desocupado para poder acceder a él. No podés trabajar ni siquiera por cuenta propia, y con la percepción de cualquier tipo de planes sociales, pensiones graciables, no contributivas, jubilación, pensión o retiro civil o militar, ya sean nacionales o provinciales. Y el financiamiento de estas disposiciones, como todo, tendrá que ver con el presupuesto nacional. Sin lugar a dudas, este es un tema, además, que está siendo tratado no solamente en la Argentina, es una enfermedad, entre comillas, que aqueja a la población mundial, ¿no? La cuestión relacionada con el trabajo y qué se hace con la vida de una persona que, bueno, por ahí se puede quedar sin laburo, pero además se prolonga mucho más en el tiempo. La necesidad de tener una vida activa y poder sostener vidas que antes tenían un promedio de 75 años, hoy creo que eso ha aumentado y bastante. En la Argentina, no tengo el número exacto, pero yo creo que supera los 80 el promedio de los habitantes de nuestro país. Todos nosotros tenemos algún familiar que inclusive tiene 90 años, y me parece que son las preguntas y las cuestiones que la humanidad de alguna manera tiene que plantearse. Vamos a seguir sosteniendo un sistema en el cual el reparto de la riqueza crea tanta desigualdad, impide que haya un desarrollo de alguna manera cuidado para la vida de todos los habitantes. Bueno, creo que eso está a la orden del día. Desde los organismos internacionales, en este caso la OIT, se hacen planteos, pero llevarlos a la práctica, poder generar el recurso para que todos puedan tener una vida digna es realmente difícil, sí, y se hace cuesta arriba. Y pensando en un contexto electoral en el cual la reforma previsional es uno de los principales ejes de gran parte de los programas de gobierno de todos los candidatos, ¿no? Se hace hincapié en Juntos por el Cambio, pero están todos pensando a ver qué hacer hoy en día con que no estamos previsional. Escuchando concretamente, digamos, nos dicen que hay que ir a hacer una reforma laboral, nos dicen que hay una reforma previsional, nos dicen que hay que, no sé, ir a hacer una reforma tributaria, pero hasta acá, hasta ahora, está bien, ¿no? Es todo muy prematuro, acabamos de escuchar el viernes al filo de la noche cuáles eran las listas, pero no escuchamos cómo debe ser, cómo se puede implementar, realmente qué recursos hay para que eso se pueda llevar a cabo. Y en el medio, bueno, un montón de personas que han quedado, y yo creo que lamentablemente cada vez más, en un sistema informal de trabajo que no logran tener, decime. Sí, no, estoy de acuerdo con vos. Lo que creo es que va a haber un enfrentamiento en esta campaña electoral, claro, por lo menos es el discurso que tienen desde el sector más politizado, más ideologizado, si querés, como se dice habitualmente, del Frente de Todos, en cuanto a que no va a haber un ajuste, que esa instalación de ese ajuste, digamos, indiscriminado que plantea, por ejemplo, Patricia Bullrich en su discurso en cuanto a salir del cepo de un día para el otro, que lo único que generaría es una inflación, como ya pasó durante la época de Mauricio Macri, o inclusive recuerdo el año en que Axel Kicillof fue ministro de Economía, lo único que genera es más desigualdad. Entonces hay que poner en debate si efectivamente los cambios, si tenemos que ir a una sociedad
en la cual las carencias aumenten, porque te digan tenemos que ir a una reforma laboral en la cual cada uno pueda ser emprendedor, entonces no tenga la posibilidad de acceder a una cobertura, o tenemos que ir a un planteo en el cual, bueno, las obras sociales desaparezcan la defensa laboral de los trabajadores, porque supuestamente es un curro de los abogados laboralistas. Bueno, son todas cuestiones del debate que creo que la campaña electoral puede llegar a poner sobre la mesa y agudizar una discusión que ya la vimos en la campaña electoral del 2015, en el debate famoso presidencial, en el cual Scioli decía una cosa y Macri aseguraba que efectivamente iba a pasar, y finalmente pasó lo que dijo Daniel que iba a suceder, ¿no? Puntualmente, respecto al régimen previsional, se vio muy claramente cuando se discutió y se aprobó el plan de pagos de deuda previsional. Ahí se vio muy claramente las posturas. ¿Por qué es lo que te decían de parte de los diputados y diputadas de Juntos por el Cambio que rechazaban el plan de pagos? El argumento de que hay que impedir un ajuste. Hoy en día el ajuste ya se está implementando si tenemos en cuenta que la jubilación mínima creo está a 70.000 pesos más o menos, y que hay incluidos algunos bonos que va sumando el gobierno nacional, pero bueno, tenemos una realidad que la jubilación mínima no llega a pasar por la línea de pobreza. ¿Cómo hacemos para atenderlo si se siguen aplicando determinado tipo de moratorias? Toda la discusión que generó esta moratoria previsional o plan de pagos de deuda previsional va a anticipar un poco lo que va a ser los próximos años de gobierno, en el caso de un gobierno de Juntos por el Cambio, que también saben que va a ser una reforma que va a tener que implementarse en el Congreso de la Nación, que va a necesitar de acuerdos, que hay muchos sectores políticos que están viendo, bueno, cómo se hace, de dónde se sacan esos recursos para seguir implementando moratorias, cuando sabemos que la gran mayoría de la población no cumple con esos 30 años de aportes por las condiciones generales de informalidad que tiene el sistema laboral argentino, Claro, ¿no? tenés Entonces, 8 millones de trabajadores en relación de forma informal, y los que están en formal, muchos de ellos no le han hecho los aportes, no han podido llegar a juntarlos. Sí. Me parece la principal que razón es la informalidad, y lo otro es lo que decís vos, a donde algunos empresarios, digamos, no cumplieron ellos con sus compromisos con los trabajadores. Y después de la pandemia, estos números se han profundizado, Claro, sí, ¿no? por Porque ahí supuesto. donde decís, bajó la pobreza, creció el empleo, pero... Perdón, creció la ocupación y aumentó la pobreza, es porque aumentó la informalidad, y eso es un montón de personas, especialmente mujeres, que no alcanzan los años de aportes. Y ahí también, después el otro tema es lo magra que es la jubilación de un argentino y una argentina. Eso es clarísimo y pero también modificarlo alguien va a tener que ocuparse en algún momento de eso, porque también vas a Bueno, tener... pero si vos hablas de un ajuste, ¿y cómo vas a plantear un ajuste y tener que aumentar las jubilaciones? Hay algo que no cierra. O aumentar las jubilaciones o no haces el ajuste. No, es complicado, porque obviamente nadie te ha ayudado a decir con qué recursos se va a hacer, y cómo se va a hacer. Y bueno, justamente, ¿de dónde cómo repartís la riqueza, en definitiva, me parece? Mira, yo también estoy con el tema previsional. Bien, vamos porque, con eso. porque es una de las grandes discusiones que se va a estar dando. A veces en la campaña es más difícil que se plantee por las consecuencias sociales y políticas que sabemos que conlleva a veces plantear la discusión en torno al régimen previsional, porque nadie quiere escuchar que le vayan a decir que se van a terminar las moratorias, se van a bajar las jubilaciones, que hay que ajustar por algún lado, y nadie quiere nunca decir que respecto a los jubilados, pero hay una discusión en torno a de dónde sacamos los recursos cuando pesa sobre las cabezas un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que te exige determinadas metas de déficit fiscal que te impiden implementar determinadas políticas públicas, que como pareciera que es la situación... por todas las propuestas de gobierno que hay, no se va a romper el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, por lo tanto, esas metas van a seguir existiendo y se va a tener que ver cómo se hace para resolver una situación con los recursos que hay. Esto es mucho más chiquito porque ahora después vamos a... Les voy a una actividad particular. Claro, y es un universo muy, muy pequeño. Que incluso se empezó a discutir entonces el régimen previsional especial para combatientes de incendios forestales, pero se había traído en su momento, recuerdan, que es cíclicamente en los incendios en el norte del país, volvían a traer en agenda, las condiciones
en las cuales los bomberos voluntarios, los combatientes de fuego, muchas veces tienen que trabajar y, bueno, este hecho, ¿no? de las consecuencias físicas sobre la salud de los combatientes de incendios forestales y la necesidad de un régimen anticipado para que puedan jubilarse por eso, las consecuencias en los pulmones, en la calidad de vida. Entonces, la propia senadora García Larraburu, Silvina García Larraburu, que es del Frente de Todos, había planteado el proyecto y en su momento en el Senado se termina aprobando con 51 votos a favor y 10 en contra. Juntos por el Cambio termina votando de manera diferente. Fue antes del plan de pagos de previsional de deuda previsional, fue antes de que un poco la discusión casi de campaña terminó marcando de manera mucho más tajante de cómo se estaban dando los discursos. Porque como esto ahora lo vamos a repasar, es un universo mucho más chico, hubo senadores y senadoras radicales que acompañaron la medida. Puntualmente el proyecto lo que hace es buscar establecer un régimen previsional especial para las y los trabajadores que se hayan desempeñado como combatientes de incendios forestales y o rurales en organismos nacionales y o provinciales. Vamos a la próxima placa. ¿Qué otras características tiene? La próxima placa. Para ver un poco el universo. ¿Quiénes van a tener acceso a este beneficio? Los brigadistas y las brigadistas varones a partir de los 57 años y las mujeres a partir de los 50 años. Recordemos que los hombres se jubilan a partir de los 65 años y las mujeres a partir de los 60 años. Necesariamente, por ejemplo, yo, mujer, soy brigadista, me quiero jubilar a los 50 años, tengo que haber acreditado 25 años de servicios en unidades operativas de lucha contra incendios forestales o rurales, de los cuales de esos 25 años, 15 al menos tienen que haber sido como combatientes en tareas de supresión del fuego en el propio territorio, ¿no? En el terreno. El haber mensual de estas jubilaciones va a ser el equivalente al 82% móvil de la remuneración mensual del cargo que tuvieran encargado al momento de que deciden jubilarse. Esto no es para bomberos voluntarios, entonces. Es para combatientes de incendios, no, tenés razón. Y lo último, y por qué es diferente a la discusión, que igual sería interesante, porque era uno de los proyectos que tiene ya dictamen, que se estaba analizando como posibilidad para tratarse en una de las futuras sesiones, porque tiene mayor parte del acuerdo por el pequeño universo que es en la próxima placa. Y bueno, Germán Martínez, presidente del bloque de Frente Todos, bueno, analizaba la posibilidad de tratar el tema. El tema es ahora... ¿Qué expectativa de vida tienen los combatientes de incendios forestales? Pero también es eso, ¿no? La expectativa de vida puntual que tienen. Sí. No sé si no está estudiado en términos como por ahí está analizada la expectativa de vida de las personas trans, que sabemos que es una locura de 35, 40 años de vida. Los mineros o los trabajadores del subte, inclusive. Sí. Bueno, los trabajadores del subte es otro caso y también fue una discusión. También los trabajadores de la vid. De la vid, bueno, que fue hace 2 años me parece que se sancionó acá en el Congreso. Especial. A ver, ¿qué es lo que dice el proyecto de Garraburu? Dice que las tareas de combate de incendios forestales son consideradas una labor de riesgo y porque están vinculadas a la presencia de fuego, gases tóxicos y altas temperaturas. Esto me interesa a mí. El universo potencial de 876 trabajadores estamos hablando, que es el universo. Es decir, es muy pequeño, el costo fiscal que puede implicar es muy pequeño y por eso en su momento se aprueba en el Senado casi por unanimidad, hubo 10 votos en contra simplemente. Ahora, hay que plantearse en este contexto en el cual el debate en torno a una reforma previsional es clave como parte de la plataforma electoral de Juntos por el Cambio puntualmente. También la Libertad Avanza, pero Juntos por el Cambio lo tiene mucho más trabajado seriamente. Bueno, va a quedar atravesado por la discusión electoral. Entonces hay que ver ahí si los senadores, los diputados y diputadas radicales que en el Senado habían acompañado lo terminan haciendo acá. Porque cuando se trató el plan de pagos de deuda previsional, vos hablabas con algunos diputados y diputadas de Juntos por el Cambio que estaban a favor de la medida, que habían sancionado otras moratorias incluso en el pasado, pero que bueno, la discusión se terminó viendo atravesada por esto, que no es posible seguir sosteniendo este régimen de moratorias en un contexto de crisis fiscal. Entonces, bueno, y terminó atravesado políticamente por esta discusión. Estamos hablando de 496 brigadistas de Nación y 380 brigadistas provinciales. Uno diría que no van a crear un gran costo, pero bueno, la discusión es política, la discusión es qué se va a hacer a futuro en términos de el sistema previsional argentino. Así que veo que estamos todos atravesados. No, y también siempre que se plantean estos regímenes diferenciales, la discusión es por qué esta actividad y no a otra, o qué pasa con las otras que quedan excluidas. Uno siempre...
yo por lo menos lo planteo personalmente, que cuanto más derechos haya y cuanto más piso levantes, si encontrás actividades que efectivamente tienen una necesidad y hay que resolver un caso de los trabajadores, una cuestión particular de los trabajadores, hay que hacerlo. Porque es un derecho a una vida digna, porque significa tener condición de vida, que es lo único que uno quiere aspirar, como decíamos antes, cuando te jubile puede tener unos mangos que no tenga que estar jugándola y tener que salir a laburar después de determinada edad, seguir trabajando para tener el mango. Me parece que hace a lo que aspira cualquier sociedad que quiere tratar bien a quienes los componen. Me parece solamente eso. Sí, porque claramente no todas las actividades son iguales, ni todo el mundo le pone el cuerpo de igual forma, y que claramente hay algunos regímenes que pasan por alto que esa tarea que tienen por objeto es una tarea que es riesgosa y que por lo tanto ahí no está dicho, pero yo ahí me imagino que debe ser equiparable un trabajador de subterráneo o, como decías vos, o un minero. O sea, son personas que salen a trabajar, además con sueldos que deben ser bajísimos, porque me imagino que... Sí, en el caso de los mineros no lo sé tanto. No, estos digo los combatientes de incendios forestales. Y que muchas veces te dicen no tienen la formación suficiente, entonces también van a combatir un fuego en una selva o en un monte, cuando lo que ellos saben es combatir en un edificio, y se encuentran con esa situación sin tener ni los insumos ni la preparación adecuada. Vieron que se habló en un momento de crear cuerpo forestal de bomberos, que no fue creado. Y porque muchas veces las provincias también ayudan cuando se termina desmadrando en otra provincia, se termina colaborando porque no te alcanzan los recursos humanos. Claro, siempre sobre la base de la solidaridad, ¿no? Exacto. Y nunca sobre la base de una política que realmente tenga en cuenta que hemos tenido aquí escenarios dantescos de fuego, arrasándolo todo. Con distintas particularidades, pero yo me acuerdo, por ejemplo, lo que fueron los incendios en Corrientes, ¿se acuerdan también? Sí, en el sur, en Corrientes, en Rosario. Las imágenes, ¿cuánto le dedicamos las imágenes, los animales, pobrecitos, la gente en los campos perdiéndolo todo? En Córdoba también, que salían los propios dueños de los campos a extinguir como podían. Después también cómo están administrados esos recursos, ¿no? Porque a veces te dicen, sí, todo bien, que hablan del camión del avión hidrante y qué sé yo, pero después el avión no puede combatir un fuego con determinadas características. Entonces es el mismo tipo sobre las líneas terrestres el que pone todo de sí, aparte incansable la cantidad de horas. Ni que hablar de esas imágenes de las bomberas, ¿se acuerdan? Por ahí haciendo pausas para amamantar a sus bebés. Sí, que son esas imágenes. Esas imágenes que terminan motorizando este tipo de iniciativas, como si de repente 800 personas porque hay un proyecto, que las ferias son necesarias, y bueno, hacen se termina como una prioridad. Igual ahí de vuelta, ¿no? En el caso de lo que dicen hoy en día la mayoría de las encuestas, que están especulando con un gobierno de Juntos por el Cambio, hay que ver cómo se modifica ahora que se terminaron de definir todas las candidaturas. La preocupación principal que tiene Juntos por el Cambio, aparte de ganar la interna, tiene que ver cómo se va a hacer para acá, en el Congreso de la Nación, poder implementar y llegar a acuerdos con estas medidas. El tema de la reforma laboral y el tema de la reforma previsional son claves. No quieren que les pase lo que le pasó durante el gobierno de Mauricio Macri, saben que van a tener que tejer alianzas con algunos sectores del peronismo. El Frente de Todos también lo sabe, Cristina Fernández Kirchner también lo sabe, y por eso terminó cerrando unas listas que tienen mayoría kirchnerista. Eso te iba a decir. Por eso, la discusión se va ahí. Cuando uno mira después las listas, más allá de los candidatos de presidente y de vice, ahí lo que ves es aquellas figuras que dentro del Congreso fueron considerablemente importantes para determinados fines, para determinados proyectos muy concretos. O sea que tal vez nosotros somos los que miramos un poco más esos nombres, porque me imagino que el ciudadano de a pie, digamos, son nombres que se le pasan por alto o no sabe cómo votó, estoy inventando, no sé, Silvia Los Penato, determinado proyecto, justo, por mencionar alguna, pero que después para nosotros terminan siendo resonantes y sabemos quiénes son y cómo piensan y cómo gravitaron en algunos temas o cómo trabajaron en comisiones. Pero bueno, ahí está el chiste también de mirar en profundidad una lista y analizar, digamos, cuál va a ser eventualmente el programa de esa fórmula o ese gobierno. Y te das cuenta al mirar quiénes integran las listas de diputados, pues son casi todos, vienen de la Cámara de Diputados, casi todos. Luciano Laspina, que es el que diseñó el programa económico de Patricia Bullrich, diputado de acá de la Cámara de Diputados, y es la persona que se está pensando como posible ministro de Economía en el caso
de que Patricia Bullrich termine siendo presidenta. La gran mayoría viene de las filas acá de la Cámara de Diputados. Y eso es interesante para que nosotros empecemos a contar y recorrer un poco las trayectorias de cada uno para bueno, contar, porque sí sabemos cómo han participado en las distintas discusiones. Bueno, que tengan lindo lunes. Nosotros hasta aquí hemos llegado. Gracias, muchachos. Nos vemos en esta semana y con ustedes nos vemos mañana aquí en la pantalla de TV a las 2 de la tarde.